En esta edición hemos hecho algo especial, que es la charla con el experto, que en esta primera edición va a participar con nosotros María Jesús Maza, la doctora María Jesús Maza, que pertenece al Servicio de Análisis Clínicos, y nos va a hablar de algo que yo sé que puede resultar arduo, pero, insisto, está mucho en juego cuando se decide si seguimos adelante con una persona o no. Porque realmente, a pesar de la pupilometría, a pesar de los potenciales evocados, a pesar de las constantes vitales, a pesar de las convulsiones, no sigue sin haber algo que nos diga que esa persona con total probabilidad no va a sobrevivir, ¿no? Entonces a veces decidimos y nos sentimos como el César y debemos agarrarnos a algo más. Y ahí es donde entran el papel de los biomarcadores, ¿no? Biomarcadores que ya los utilizamos para todo, para detectar el infarto agudo del miocardio, la isquemia hepática, etcétera. Pero queremos saber si existe un biomarcador también cerebral que nos hable de muerte cerebral. Esto ya, bueno, no es nuevo, ¿no? Sobre todo la enolasa es neuroespecífica, es el biomarcador que con mayor frecuencia se utiliza, pero todavía tenemos margen de mejora, quizá no lo utilicemos siempre, quizá lo pedimos antes o después, y también tenemos que saber si existen algunos predictores que tengan en un futuro un valor más importante que la enolasa, ¿no? No sé si estamos en el momento de la CK del cerebro o está por venir la troponina del corazón, que es la que más nos gusta, más que la CK, ¿no? Y eso nos lo va a contar la doctora María Jesús Maza. Cuando quieras, María Jesús. ¿Se oye? Sí. Buenos días a todos. Mi nombre es María Jesús Maza, soy especialista en análisis clínico y adjunta al Laboratorio de Bioquímica de este hospital. Lo primero, agradecer a la Unidad de Cuidados Intensivos por invitarnos a participar en estas jornadas, que sean las primeras de muchas. Agradecer a Rubén por su disponibilidad y amabilidad. Y también quería agradecer al residente de cuarto año de Bioquímica, Guillermo Calero, por su participación también en la revisión bibliográfica de los marcadores que vamos a describir. Bien, un poco al hilo de lo que nos ha dicho Aarón, el daño neurológico es la principal causa de muerte tras un paro cardíaco. Vamos a mostrar lo que el laboratorio puede aportar en este difícil reto de diagnosticar dicho daño. Para ello, la sesión la vamos a dividir en 3 bloques. En el primero hablaremos de un breve repaso de histología y metabolismo celular para saber dónde se encuentran dentro de la célula, cuáles son sus funciones y cómo se comportan estos marcadores ante un daño neurológico. Todos estos puntos nos ayudarán a interpretar y manejar los resultados del laboratorio. En un segundo bloque describiremos cuáles son los marcadores presentes y futuros y cuál ha sido el papel del laboratorio en la investigación de estos nuevos biomarcadores y unas breves conclusiones. Espero que me dé tiempo, en el poco tiempo que tengo. Lo bueno es que hablo deprisa, así que… Bueno, haciendo un breve repaso de histología, sabemos que en el sistema nervioso encontramos 2 grandes grupos de células, las células somáticas, las neuronas sin capacidad mitótica y las células gliales, que conservan esa capacidad de mitosis. Son el soporte estructural y mecánico de la neurona, mantienen el equilibrio homeostático y participan en la regulación de las funciones metabólicas. En definitiva, son esenciales para que pueda vivir la neurona. Dentro del sistema nervioso central podemos distinguir 4 tipos de células gliales. Entre ellas, los más importantes en el ámbito que estamos estudiando son los astrocitos. Son las principales y las más abundantes, son las que mayor número de funciones realizan y son las que van a actuar y las que van a participar de manera muy activa en la reparación y en la regeneración del daño neuronal. Por eso lo vamos a tener muy presentes a lo largo de toda la charla. Si nos adentramos un poquito más en la célula, encontramos una estructura que todo el mundo conoce, que es el citoesqueleto. Se trata de una red tridimensional de proteínas que da un soporte mecánico a la célula. Aquí ya empezaré a nombrar algunos de los marcadores pronósticos y haré hincapié en qué tipo de células se encuentran para saber manejar mejor el comportamiento de los biomarcadores en clínica. Por un lado, destacamos las de mayor tamaño, son los microtúbulos. Son estructuras heterodímeros de alfa y beta tubulina y estabilizando esta estructura se encuentra la proteína tau, presente principalmente en neuronas, pero también en astrocitos. Una segunda estructura de menor diámetro son los filamentos intermedios o neurofilamentos. Distinguimos 3 tipos en función de su composición: cadenas pesadas, cadenas intermedias y cadenas ligeras. Estas son las más abundantes dentro de los axones
y las que más importancia van a tener en el ámbito que estamos estudiando. Bueno, y luego la tercera estructura que no va a tener interés son los microfilamentos. De esta diapositiva vamos a recordar la proteína tau y las cadenas ligeras de neurofilamentos como marcadores pronóstico tras un daño neurológico, tras un paro cardíaco. Perdonad. Si hacemos un breve repaso de metabolismo celular, vamos a resaltar dos rutas conocidas por nosotros. Sabemos que el cerebro es el órgano que más oxígeno consume y su principal fuente de energía es la glucosa. La glucólisis se encarga de la oxidación de la glucosa, en ella participan un gran número de enzimas y en las etapas finales va a participar la enolasa, que cataliza la conversión del 2-fosfoglicerato en 2-fosfenolpirúvico. En función de su estructura y localización tisular, podemos diferenciar 5 isoenzimas, siendo la enolasa neuronal la más relevante en el ámbito que estamos estudiando y que se localiza en las neuronas. Y también a destacar el metabolismo del calcio, catión indispensable para el funcionamiento de la célula. En ella participa la proteína S100, una proteína de unión a calcio, localizada exclusivamente en astrocitos y que participa en la proliferación, diferenciación celular y en la apoptosis. De esta diapositiva vamos a recordar la S100 y la enolasa como marcadores pronóstico. Vale, ya sabemos, los hemos nombrado, sabemos dónde se localizan, sabemos cuáles son sus funciones y finalmente para el correcto manejo e interpretación de los resultados debemos saber cómo se comportan ante un daño neurológico. Bien, tras un paro cardíaco, bueno, estos breves pinceladas, algunos de vosotros sabéis mucho más, podemos distinguir dos etapas, una etapa temprana y una etapa tardía, pasada 24 horas. El punto es 24 horas. ¿Qué ocurre a nivel clínico y a nivel celular en cada una de estas etapas? Bueno, a nivel clínico, en la etapa temprana ocurre una hipoxia cerebral. ¿Y qué ocurre a nivel celular? Bueno, pues tras ese daño inicial por privación de oxígeno, se produce la activación del astrocito en el intento de reparar el daño. Es decir, hay un daño y el astrocito responde. Esta activación provoca una liberación activa de marcadores a unas bajas concentraciones con un efecto neurotrófico y estimulando un crecimiento neuronal. Es decir, el astrocito intenta salvar a la neurona. Pero por otro lado también el propio astrocito se daña por la privación de oxígeno, causa su muerte y se produce una liberación masiva y pasiva de marcadores alcanzando unas altas concentraciones con un efecto en este caso neurotóxico. Por lo tanto, los marcadores que nos vamos a encontrar en esta primera etapa, recordar eran los que se encuentran en los astrocitos, la S100 y la proteína tau. En una etapa tardía, pasadas esas 24 horas, a nivel clínico se observa una respuesta inflamatoria que conlleva una encefalopatía hipóxica y a nivel celular el astrocito no ha sido capaz de salvar a la neurona. Entonces se producen una serie de reacciones tóxicas que conllevan a la apoptosis y a la muerte celular, provocando una liberación pasiva y masiva de marcadores como consecuencia de esa rotura. Por lo tanto, los marcadores que vamos a encontrar en esta segunda etapa son los que están presentes en las neuronas, es decir, la enolasa, cadenas ligeras de neurofilamentos y la proteína tau, que se vuelve a repetir porque recordar que se encuentra en ambos grupos, en ambas células. Recordar muy brevemente cuáles son las estrategias para el pronóstico de daño neurológico. Nos lo ha recordado ya un poco Aarón, lo que pasa es que se ha olvidado de uno de ellos, que son los parámetros bioquímicos. Hemos hablado de la exploración clínica, de los estudios electrofisiológicos, técnicas de neuroimagen y los parámetros bioquímicos, que para nosotros es una herramienta potencial y complementaria. Podemos diferenciar dos grupos, los que son inespecíficos de daño neuronal, como el pH y el láctico, y los específicos de daño neuronal, que ya los hemos nombrado, pero vamos a hablar ahora en detalle de cada uno de ellos. Vale, solamente hacer unas pinceladas de por qué estas moléculas se consideran marcadores candidatos de pronóstico neurológico. Bien, porque son moléculas que derivan de tejido neuronal y liberadas al líquido cefalorraquídeo y posteriormente a sangre, y cuyas elevaciones se relacionan con el daño y el mal pronóstico neurológico. Podemos hacer dos grupos, los no neuroespecíficos porque se encuentran presentes en otros tejidos, como la enolasa y la S100, y los neuroespecíficos, que son las cadenas ligeras de neurofilamentos y la proteína tau. Pero ambos grupos presentan una serie de ventajas e inconvenientes. Las ventajas es que no están afectados por sedantes, analgésicos o relajantes musculares y son fáciles de obtener. Pero el principal inconveniente es que para cada uno de ellos todavía no hemos encontrado puntos de corte en el ámbito que estamos estudiando, y esto se debe a la falta de estandarización en los diseños de estudio y en los métodos de detección, que ha conllevado a una enorme variabilidad de resultados. Por lo tanto, puntos de corte de estos marcadores en el ámbito que estamos estudiando a día de hoy no hay consenso.
Vale, y ahora vamos en detalle de cada uno de ellos. Vamos a empezar por los no neuroespecíficos, ¿no? En concreto con la enolasa neuronal. Hasta ahora la enolasa es el gold estándar y el único recomendado por las guías de práctica clínica. Es un marcador estudiado desde hace más de 20 años, pero sus comienzos no fueron fáciles. Se estableció un punto de corte de 33 nanogramo mililitro, un punto de corte que fue incluido por las guías americanas en el 2006, pero en su manejo se obtuvieron un gran número de falsos positivos. Y los estudios posteriores pues tampoco fueron muy concluyentes. Mostraron una gran variabilidad y un amplio rango de puntos de corte. He recogido muy brevemente de qué rango estamos hablando. A una tasa de falsos positivos de un 0%, hablamos de entre 25 y 151. Os hacéis la imagen, o sea, la idea de ese rango. De todos los estudios que hay en la enolasa, que hay muchísimos, es inagotable, se pueden establecer algunas conclusiones, unas más positivas que otras. La menos positiva es que establecer un punto de corte, como he dicho, sigue siendo un reto. Las vigentes guías de práctica clínica no recomiendan ninguno, pero las directrices europeas del 2021 sí que hablan de un umbral de 60, pero no hay consenso, de 60 microgramos litro. Otra de las conclusiones más positivas es que la mejor estrategia para el empleo de los valores aislados de la enolasa eran a 48 y 72 horas. A las 24 horas la capacidad pronóstica se vio que era mucho menor y esto, si pensamos un poco, sabemos por qué es, y es que la enolasa se libera en la etapa tardía, por lo tanto, previo a tiempo del ingreso y las primeras 24 horas no nos va a aportar nada en el pronóstico. Vale. Entonces, ante esta dificultad de poder establecer puntos de corte, pues decidieron centrarse los estudios en mediciones seriadas. Entonces, todo el mundo se pone a estudiar las mediciones seriadas y lo que se vio es que las mediciones seriadas todos concluyen que aumentan la exactitud pronóstica y que deberían incluirse en una estrategia multimodal de pronóstico neurológico tras una parada cardíaca. ¿Pero qué intervalo de toma tomamos? Pues nos pasa lo mismo, no hay consenso, pero sí hay algunas conclusiones. Ya se vio que la mejor predicción pronóstica era a tiempo 48-72 horas, mucho mejor que hacer 24. Repetimos, en la primera etapa no va a ser, no vamos a poder apoyarnos en este marcador. Y se obtuvieron resultados similares en un tiempo de 24, 48 o 0 y 48 horas. Incluso a 0,72, hay muchos estudios, yo he recogido dos, lo que nos va a permitir es de establecer distintas estrategias en los protocolos clínicos de las unidades de la UCI, de la unidad de cuidados intensivos. Vale, pero la enolasa no es ideal, tiene unas limitaciones importantes, está presente en otros tejidos, principalmente en eritrocitos, por lo tanto las muestras que son hemolizadas se deben eliminar y en muchas ocasiones las muestras hemolizadas no se pueden eliminar con una adecuada extracción. Son los propios tratamientos a los que son sometidos los pacientes que producen la propia ruptura del hematíe, por lo tanto eso es más difícil de salvar y también porque está presente en tejidos neuroendocrinos, por lo tanto pacientes que tengan tumores neuroendocrinos no nos va a servir como marcador, por lo tanto no es ideal. Vale, otra molécula también muy estudiada paralelamente a la enolasa en este ámbito como marcador pronóstico es la S100 y merece la pena resaltar algunas características, que nos suene también y que lo asociemos como marcador, porque ha sido muy estudiado no solamente en este ámbito, sino también de daño neuronal. Hay muchísimos estudios. Recordar que participa en el metabolismo del calcio, ¿vale?, que se encontraba en los astrocitos. Todos los estudios nos dicen que concluye que presenta un mejor rendimiento a las 24 horas debido a la liberación precoz por parte de los astrocitos y a su vida media corta. Lo que concluyen también los estudios o no concluyen es en el amplio rango de valores que hay, por lo tanto tampoco vamos a tener tampoco puntos de corte para este marcador. Si respecto al uso de mediciones seriadas con la proteína S100, si copiamos el mismo modelo que hemos hecho con la enolasa, se ve que tiene un valor limitado en la predicción de un resultado clínico, no aportan grandes ventajas y es por lo mismo, se libera muy rápido y se elimina muy rápido. Limitaciones, igual que la enolasa, no es neuroespecífica, por lo tanto va a estar presente en muchos procesos ajenos al sistema nervioso. He recogido uno de los miles que hay porque realmente la S100 se encuentra en muchísimos tejidos. Al fin y al cabo participa en el metabolismo del calcio y es un catión indispensable para el funcionamiento celular. Bien, entonces, ¿cuál usar? ¿La S100 o la enolasa? Lo hemos dicho ya, la S100 pasadas en las primeras 24 horas y la enolasa pasadas las 24 horas. Y ahora una segunda pregunta que nos puede surgir es ¿qué pasa si las combinamos? ¿Aporta algo a la predicción? No. La S100 no añade ningún valor pronóstico con el uso de protocolos donde se emplea la enolasa.
Se vio por estudios que haciendo la asociación versus solamente la enolasa, los estudios muestran iguales resultados en la predicción pronóstica. Por lo tanto, la única situación en la que podremos utilizar la S100, y es una situación muy complicada porque prácticamente todos los catálogos de los laboratorios presentan la enolasa. Si no estuviese presente la enolasa, pues utilizaremos la S100 en una etapa temprana, pero como he dicho, es difícil porque la enolasa ya está en el ámbito de nuestra rutina. Hasta ahora lo que hemos descrito son marcadores no neuroespecíficos, ¿vale? Su limitación es que estaban presentes en otras patologías. Entonces, bueno, las líneas de investigación querían utilizar marcadores neuroespecíficos que eran conocidos, ya los hemos dicho, las cadenas ligeras de neurofilamentos y la proteína tau. Pero el problema es que estos marcadores solamente eran medibles en líquido cefalorraquídeo por las técnicas que existían en los laboratorios, con límites de detección de 30 a 60 picogramos mililitro, y en sangre las concentraciones eran muy bajas y no se podían medir. Ha sido con la aparición de nuevas técnicas ultrasensibles con límites de detección de 0,02 picogramo mililitro, que en algún momento de la historia esto era prácticamente impensable, que nos ha permitido detectar estos marcadores en sangre. ¿Qué técnicas son? Bueno, está la técnica SIMOA, Single Molecular Array, y la quimioluminiscencia. Ambas son técnicas validadas, pero presentan limitaciones, aunque van a ser salvables. El método SIMOA está todavía muy vinculada al ámbito de la investigación, y la quimioluminiscencia es una técnica muy utilizada ya en los laboratorios, pero en el caso de estos marcadores todavía falta un paso más para poder comercializarlos. Lo bueno y lo positivo de todo esto es que los resultados de los estudios están siendo bastante favorecedores y empujando para poder tener disponible estas técnicas en el ámbito clínico a corto plazo, es decir, estamos ya en ese punto que van a dar el salto a nivel clínico. Y quería, a breve, bueno, pues un poco de curiosidad, mostraros lo que ocurre no tengo tiempo para las dos, hubiese sido bastante interesante también hablar de la quimioluminiscencia, pero el método SIMOA son solamente segundos para que veáis, por si tenéis curiosidad, de lo que ocurre en los equipos de los laboratorios. El método SIMOA, su alta sensibilidad, es debido a que utilizamos microperlas que están recubiertos de anticuerpos monoclonales de alta afinidad por el marcador que estamos buscando. A su vez, se incuba con otro anticuerpo monoclonal de alta afinidad, pero marcado con fluorescencia. ¿Vale? Tras un periodo de incubación, se produce la unión, si existiese el marcador en cuestión, en la muestra, y estas microesferas van a pasar a unos discos que contienen más de 200.000 pocillos. En cada uno de estos pocillos se alberga una microesfera, y aquellas que presenten el marcador van a emitir una fluorescencia porque estaban marcados con el segundo anticuerpo monoclonal marcado con fluorescencia. Esto nos va a dar una imagen que gracias a un desarrollo informático se va a poder traducir en una concentración. Bueno, seguimos. Vale. Entonces ya hemos visto que ya tenemos disponibles los marcadores neuroespecíficos prácticamente a nivel clínico en muy poco tiempo. Le hemos eliminado uno de los primeros inconvenientes que presentaban los no neuroespecíficos, que estaban presentes en otras patologías. Vamos a hablar un poco en detalle, en primer lugar, con las cadenas ligeras. Ya hemos visto dónde se encontraban, en el componente de los neurofilamentos del citoesqueleto, y se encontraban en las neuronas, por lo que eran eliminados o liberados en la etapa tardía. ¿Qué nos dicen los estudios de las cadenas ligeras? Porque es el futuro, las cadenas ligeras. Son muy prometedores. Está demostrando tener una excelente predicción pronóstica y está marcando grandes diferencias con la enolasa. Mayor sensibilidad, mayor rendimiento y mayor capacidad diagnóstica. Por lo tanto, podemos ya empezar a hablar de que hay una superioridad con respecto a la enolasa. A modo un poco representativo, hay muchísimos estudios de las cadenas ligeras. Como dice Carmen aquí, esto es un mundo en el que no tiene fin. Y de todos ellos he querido recoger los resultados de uno de ellos porque es bastante representativo de las concentraciones de las que quiero hablar. Clasificamos a los pacientes en mal o buen pronóstico. Las concentraciones en estos pacientes de las cadenas ligeras a tiempo del ingreso en la UCI, 24, 48 o 72 horas, fue de 10, 12, 19, 20, concentraciones muy alejadas de las que encontramos en los pacientes que están diagnosticados de mal pronóstico. Al tiempo del ingreso prácticamente la concentración era muy similar, pero a las 24 horas se multiplica casi por 1000, encontrando concentraciones, perdonad que no he hecho en picogramo mililitro, de más de 2000 en 48 horas. Por lo tanto, son bastante llamativos estos datos.
Respecto al uso de mediciones seriadas, como hacíamos con la enolasa, bueno, los resultados nos están presentando que hay una gran diferencia de concentraciones en ambos grupos, que se duplica su concentración a 24 y 48 horas y que alcanza un nivel estable a las 48 horas. Entonces, en base a estos resultados, podemos decir que no va a hacer falta las mediciones seriadas. Por lo tanto, también presenta una ventaja, que los protocolos clínicos serán más sencillos porque solamente necesitaremos una sola medición. Limitaciones, pero salvables, como ya he dicho, carecen de validación sólida en puntos de corte y hacen falta más estudios. Y tampoco los tenemos disponibles todavía a nivel clínico, pero casi. No he dicho los países, hay algunos países en Europa que ya están disponibles, que es en Francia, en Países Bajos y en Suecia. Estos países, muchos hospitales ya tienen disponible esta técnica, y en Barcelona, aunque se ha estudiado, está más en el ámbito de enfermedades neurodegenerativas, también está presente. Y bueno, finalmente, otro marcador relacionado principalmente, en este caso, seguro que lo relacionáis con enfermedades neurodegenerativas, también ha sido un marcador muy prometedor en el ámbito, y merece la pena decir, aunque sea dos pinceladas. Recordar que pertenecía al citoesqueleto, que estaba estabilizando los microtúbulos del citoesqueleto. Los estudios hablan de que las elevaciones se relacionan con mal pronóstico y es útil para predecir el grado de la lesión cerebral. Es un marcador con alta y excelente predicción diagnóstica, pero mejor que la enolasa. Bueno, pues eso tenemos que todavía seguir estudiando. Y es importante, cuando manejemos a nivel clínico en un futuro la proteína tau como marcador pronóstico de daño neurológico, tendremos que tener en cuenta dos aspectos importantes. Es que presenta una cinética bimodal. Por un lado, ya hemos dicho al principio de la sesión que estaba presente tanto en astrocitos como en neuronas. Entonces, vamos a observar un primer pico en la etapa temprana y un segundo pico en la etapa tardía. También presenta una vida media corta, por lo tanto, elevaciones prolongadas indican una liberación continuada por parte de la neurona. Ambos aspectos hacen que presente un valor adicional pronóstico en la etapa tardía y sugiere que los estudios se realicen con mediciones seriadas. En este caso, la proteína tau sí que apunta a que tendremos que utilizar mediciones seriadas, pero todavía falta un poquito más para que sea utilizado como marcador pronóstico. Las ventajas: no presenta interferencias con enfermedades neurodegenerativas, prácticamente las concentraciones que encontramos en estos pacientes son similares a las del buen pronóstico, y limitaciones salvables, carecen todavía de validación sólida, faltan todavía más estudios y la disponibilidad de estos métodos a nivel clínico todavía no está, pero seguro que en un futuro está. Resumiendo, hemos visto que existe una gran dificultad en todos para establecer un punto de corte. Por lo tanto, las líneas de investigación han apostado por distintas estrategias, ya las hemos nombrado: mediciones seriadas aprobadas para la enolasa y la proteína tau, parece que por ahí van las líneas de investigación. Para la S100 y las cadenas ligeras no será necesario. Otra estrategia: combinar biomarcadores que nos permitan reducir los falsos positivos e incrementar la predicción diagnóstica. Hay muchísimos estudios de combinación de marcadores. He recogido, bueno, del que ya hemos hablado, la enolasa y la S100, que no aporta nada a la combinación. Y bueno, luego está la controversia de que algunos estudios dicen que, por ejemplo, con la proteína tau y la enolasa, que algunos dicen que sí y otros pues que no, o que muy similar. Y luego una tercera estrategia: valorar los propios resultados, ¿no?, para identificar, o sea, los niveles elevados para identificar pacientes con mal pronóstico y niveles bajos para identificar pacientes con buen pronóstico dentro de o apoyado con el resto de pruebas diagnósticas. Finalmente, concluyo que los biomarcadores seguirán siendo, sin duda, una parte importante en el pronóstico neurológico. El presente es la enolasa como marcador de etapa tardía y el único recomendado por las directrices europeas y americanas, pero no tenemos puntos de corte, hablamos de un umbral de 60. Lo que sí está consensuado son las mediciones seriadas, pudiendo optar por distintas estrategias entre 24 y 48 horas o 48 y 72. Y la S100, que también es un presente. Y gracias a la aparición de nuevas técnicas ultrasensibles, el futuro está en las cadenas ligeras de neurofilamentos, con una capacidad y potencial para sustituir a la enolasa en los algoritmos pronósticos neurológicos multimodales por su mayor rendimiento, sensibilidad, especificidad y mejor estabilidad que la enolasa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Jesús.
seguro que hay ansiedad por hacerte alguna pregunta. Bueno, Yo, quería también preguntaros en la unidad de cuidados intensivos qué protocolos tenéis ahora con la enolasa, que me imagino que es el marcador que tenéis. Y actualmente es el que tenemos en el laboratorio. realmente no lo tenemos protocolizado. Nosotros solicitamos enolasa, solemos hacerlo a las 48 horas, aunque en alguna ocasión se ha pedido antes, pero no tenemos protocolizado seguir pidiendo más cosas, no está protocolizado. Este es un camino para hacerlo, está claro. Efectivamente. Hombre, lo que sí es algo positivo es utilizar medicinas seriadas, que ahí, por ejemplo, también lo podéis adaptar a vuestros protocolos de trabajo, en el sentido de que como están aprobadas distintas tomas, no es rígido, ahí sí que es verdad que es un poco flexible la enolasa. Voy a romper yo el hielo antes de las preguntas y pasar al ágape. Una cosa que seguro que interesa a mucha gente que está aquí es si tenemos que tener alguna precaución o tener en cuenta algo a la hora de la extracción de la muestra y el procesamiento. Sí, la enolasa ya he hablado, está presente en los hematíes. Nosotros tenemos que rechazar las muestras hemolizadas. Eso no... O sea, que poner un compresor y no tardar en sacar la sangre, pues no saldrá hemolizado. Efectivamente. Es que la enolasa no te valdría, estaría totalmente alterada. Eso es cosa que con las cadenas ligeras, al ser ya, es un avance importante porque es neuroespecífico. Entonces no está presente nada más que a nivel cerebral, entonces el uso va a ser mucho más manejable. Una sola medición y luego no presenta interferencias. Ya solamente queda el empujón en el final para que ya esté en los laboratorios clínicos. Muy bien. ¿Y las cadenas ligeras, cuánto nos queda para llegar a ellas? Pues dicen a corto plazo, pero cuanto más estudios haga, pero son todos, van en la misma línea y son todos muy prometedores. En Barcelona ya lo usan, como la han usado, pero la detección más de enfermedades neurodegenerativas la están usando. El método Simoa es el que están utilizando. Y de hecho hace poco, es que fue también una casualidad, hace poco una comercial con el método de quimioluminescencia vino al laboratorio a ofrecernos la proteína tau y las cadenas ligeras, que parece que fue como una casualidad, que es cuando estaba preparando la sesión. Muy bien. Creo que Nacho tiene una pregunta. Hola. Que yo trabajo en urgencias y quería preguntarte, porque yo llevo años estudiando y manejando el TCE en pacientes. Hombre, fundamentalmente en nuestro caso sería si tú nos puedes decir si podríamos tener algún tipo de marcador bioquímico, sobre todo en cuanto a, por nosotros donde más problemas tenemos muchas veces es con el TCE leve. ¿Vale? El TCE grave y moderado sabemos pues que hay que hacer escáner y manejar lo que tengamos que manejar, pero en el caso del TCE leve, que no sabes si puede haber algún tipo de daño neurológico, le hago escáner, no le hago escáner, le dejo ingresado 24 o 48 horas en función de cómo veo al paciente, con el gasto que lleva eso. ¿Habría alguno de los marcadores de los que has hablado que podríamos utilizar para urgencias, saber si ese paciente tenemos que dejarle ingresado sí o sí, porque probablemente tenga una lesión, aunque en el primer escáner no veamos una imagen clara de que haya un sangrado o algún problema? Hombre, actualmente hemos puesto en marcha la enolasa. Antes la enolasa no la teníamos aquí montada, la mandábamos al laboratorio de referencia, y ahora con el cambio de, no sé si sabéis que os habéis pasado por el nuevo laboratorio, pues hemos hecho un cambio radical. Hemos hecho el cambio de equipos y hemos puesto justo ahora la enolasa. Sí. Y entonces, estamos viendo que puede estar disponible en el laboratorio de urgencias. O sea, ¿podríamos utilizarla ya nosotros? Sí. ¿Y qué precio tiene, por saber? ¿El precio? ¿Cuánto cuesta hacer una muestra de enolasa? Pues a lo mejor mi compañera te puede decir un poco más, que está detrás tuya. Yo el precio no lo sé, pero vamos, yo es algo que lo podéis pedir sin... No es algo muy costoso, ¿no? No. No, la puedes pedir como pides una troponina. Vale. Genial. Pues hombre, gracias. lo único, María Jesús, es que la enolasa es de liberación tardía, ¿no? La enolasa es de liberación tardía, con lo cual en un TCE leve... Ese es el problema. Yo te quería preguntar si la S100 podríamos utilizarla y si estaría disponible. Porque la S100 no la tenemos disponible en el laboratorio. Lo que pasa que, si tú sacas la muestra
te puede servir una vez que ya tienes la muestra, aunque el resultado esté al día siguiente, pero tú ya tienes la muestra antes de 24 horas, luego la S100 sí que se puede... se podría determinar. Pero en 24 horas podríamos tener el resultado. Depende del día, ¿no? Bueno, es que más en 24 horas no. Sí, porque ese no lo tenemos montada en el laboratorio. La S100 no, pero bueno, una vez que tengas la muestra, ese valor ya lo vas a tener ahí. Vale, sí, pero a nosotros nos serviría para saber si ese paciente se tiene que... En el momento no lo vas a tener. A día de hoy nosotros no tenemos disponible la S100. La que tenemos justo ahora que hemos montado es la enolasa. Vale, bueno, la enolasa en cualquier caso nos valdría, por ejemplo, para el paciente que viene que se ha dado un golpe hace 3 días, que está un poco atontado, que la familia le nota raro, ¿no? Entonces, en ese caso, sí podríamos valorarlo mediante la enolasa, ¿no? Claro, la enolasa es que se ha estudiado mucho en daño neurológico. En este caso yo me he centrado en un daño neurológico tras una parada cardíaca. Pero lo que hay de la enolasa publicado con traumatismos, o sea, hay muchísimo. Yo, todos los valores que he dado es de tras paro cardíaco, ¿vale? Pero está muy estudiada en muchos... Por eso, y los puntos de corte, todo me he centrado en daño neurológico tras parada cardíaca. No de origen traumático ni nada, ni proisquemia, infarto cerebral, no, por eso no. Vale. Me he centrado en eso. Gracias. Bueno, lo vamos a dejar aquí, vamos con un poquito de retraso, espero que os aproveche. Gracias.